levantar la bandera de la salud ocupacional, porque antes de esta epidemia, lo que nosotros sabíamos como médicos generales cuando nos graduamos de salud ocupacional era lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Eran aquellas medio clases que tuvimos de medicina del trabajo en tercer año, creo yo, donde hacíamos una excursión a Coatepeque y los zancudos y todo eso, y eso era medicina del trabajo. Quizás la mayoría nos quedamos con esa idea. Y la intención entonces es ir ampliando un poco el panorama, porque es una disciplina un poco distinta a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, nos impacta directamente a todos nosotros porque de alguna manera todos somos trabajadores, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de salud de los trabajadores, no lo veamos como aquellos trabajadores que están por allá en una fábrica, sino que miremoslo como nosotros los trabajadores. Y ese es el enfoque que le quiero dar hoy a la charla, y es que nos pongamos nosotros en el rol de los trabajadores que somos, para que creamos, que nosotros mismos hagamos conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos y que nuestro panorama se amplíe, y saber que la forma de intervenir ante esos riesgos no es solamente el famoso equipo de protección personal que se está hablando actualmente, sino que son medidas más generales, son medidas más integrales que tenemos que tomar para protegernos en forma adecuada. ¿Y por qué salud y seguridad ocupacional es importante implementarlo no solo en la tormenta, sino en la calma? Y esa es también la idea de la charla. Y es porque actualmente en esta tormenta que estamos atravesando, pues ahora ya a todos nos suena la salud de los trabajadores, todos exigimos EPP en nuestro lugar de trabajo. Vemos, por ejemplo, anuncios en el periódico de cadenas de supermercados, de cadenas de telefonía, que la salud de nuestros trabajadores es lo más importante. Pero realmente, ¿cuándo ha sido la salud de los trabajadores importante para estas empresas? Antes de esta pandemia. La verdad es que nunca se le había dado la trascendencia a la salud de los trabajadores que se merece. Y entonces, erróneamente, se cree que con hacer ciertas acciones esporádicas, ahora que estamos en la tormenta, ahora que no podemos permitirnos el lujo que se nos empiecen a enfermar los trabajadores, ni tampoco podemos permitirnos el lujo que se empiecen a morir los médicos, porque si no, entonces, ¿quién va a atender a la población? Quieren implementar medidas que a la larga son solo medidas apagafuegos, pero que no van a tener la trascendencia que se necesita. Por eso es importante que nosotros, como médicos, sepamos que salud y seguridad ocupacional deben de ser programas que se implementen en las organizaciones y centros de trabajo todo el tiempo. Y sobre todo en el tiempo de calma, ¿verdad? Cuando no están pasando epidemias, cuando no hay pandemias, etcétera, para estar bien preparados en momentos como este. Yo les diría que si vemos en Guatemala qué organizaciones estarían bien preparadas para este tipo de situaciones hoy, y les dijera que dentro del sector salud, ninguna, ni a nivel público ni a nivel privado, hablando de la salud de los trabajadores sanitarios como tal. Y a nivel organizacional de los centros de trabajo, pues serían contados con los dedos de la mano aquellas industrias que con tiempo se han empezado a organizar y que hoy por hoy pudieron reaccionar bien o están reaccionando de una mejor forma para las acciones que necesita la pandemia. La agroindustria, por ejemplo, es una de ellas, ¿verdad? Sobre todo la agroindustria azucarera, que sí ha tomado muy en serio la salud de sus trabajadores por otras razones, ¿verdad? Ellos han tenido otros problemas antes que es. Todos habemos oído hablar de la epidemia de enfermedad renal crónica de origen no tradicional aquí en la costa sur de Guatemala, que viene de toda Centroamérica. Entonces, a raíz de esa enfermedad renal
mesoamericana, que ya tiene su nombre. Los ingenios se han preparado y les puedo decir que hoy serán de los pocos que van a poder ir saliendo de esto, ¿verdad? Porque se prepararon desde la calma, no solo en la tormenta. Bueno, eso a manera de introducción. Contarles también que la salud ocupacional es una ciencia, es una disciplina, y nos dedicamos en términos muy generales a estudiar los efectos de las condiciones que existen en el trabajo sobre las personas, sobre los trabajadores. Entonces, por ejemplo, mis pacientes son trabajadores de las organizaciones. Estas organizaciones puede ser cualquier centro de trabajo. Pensemos no solamente en fábricas, en maquilas, sino donde hayan trabajadores es un centro de trabajo. Puede ser un hospital, puede ser un banco, puede ser un hotel, puede ser una clínica particular, puede ser restaurantes, cualquier lugar donde tengamos trabajadores es un centro de trabajo. Y ese centro de trabajo va a tener una serie de riesgos, va a generar una serie de peligros para los trabajadores. Existen categorías internacionales de peligro, desde los factores de tipo químico, hay factores biológicos, factores bioinfecciosos, físicos, mecánicos, ergonómicos, de todo tipo, que de una u otra forma pueden y tienen el potencial de producir accidentes en los trabajadores, la accidentabilidad laboral que se conoce, o enfermedades en los trabajadores, las enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales. Para muchos quizás el tema es un poco nuevo. Guatemala lamentablemente es un país que ha tenido muchos rezagos en este tema. De hecho, si lo comparamos con el resto de países de Centroamérica, que es lo que tenemos más cerca, Guatemala siempre fue el más rezagado en el tema de salud ocupacional. De hecho, nosotros teníamos un reglamento de salud ocupacional de 1957 y aún así las organizaciones no lo cumplían. Este reglamento se modificó en el año 2014 y es nuestro nuevo reglamento de salud y seguridad ocupacional, que comparado con los reglamentos que tiene, por ejemplo, El Salvador, se llama el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene Honduras, Nicaragua no digamos, tiene un reglamento muy estricto, Costa Rica también, todavía nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Pero es lo que tenemos actualmente. Es un reglamento que es obligatorio, que es la ley cumplir, ¿verdad? El reglamento 229-2014. Es decir, que no tenemos que estar rebuscando leyes internacionales de qué es lo que tendríamos que hacer con los trabajadores o nosotros exigir a nuestros empleadores, porque ahí está todo escrito, ¿verdad? Es el reglamento que se llama Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, que fue emitido por el Ministerio de Trabajo en conjunto con el IC en febrero del año 2014. Es miren, aquí se los voy a dar, lo pueden ustedes descargar de internet. Yo les mando el link si quieren después. Pero no tenemos que rebuscar, como les decía, en otros países. Aquí está y todo está legislado. Es decir, que todo lo que se pide a los centros de trabajo no es un favor, no es que lo hagan por buena voluntad o no es algo porque yo quiera ser muy vanguardista y querer que aquí estén como en Alemania o en otros países. No es eso, es simplemente que cumplan la ley mínima que tenemos en Guatemala. Si todas las organizaciones y centros de trabajo lo hubieran empezado a hacer en tiempos de calma, es decir, desde el 2014, otra sería aquí la historia, ¿verdad? No se hubieran acabado las mascarillas, no se hubieran acabado los guantes, etcétera, porque los centros de trabajo de cualquier índole se hubieran con tiempo abastecido de muchas cuestiones, ¿verdad? Y no entrar en el pánico de comprar EPP, porque eso no es el único camino que hay que hacer para proteger a los trabajadores. Vamos entonces a pasar a la presentación. Déjenme contarles, se las voy a poner de una vez ahorita.
Me cuentan si la pueden ver. Y solo pongámosla ya en modo presentación. Ahí está. ¿Estamos? Perfecto. Okay. Bien. Entonces, aclarándoles que esta presentación no la hice yo. Esta presentación es la que año con año la OIT emite una, como dijo Julio al principio, cada año se tiene un tema de trabajo durante el año que termina el día de hoy, el 28 de abril. En esta, digamos, campaña que se hizo en el año anterior, en realidad no era la pandemia porque no se sabía, se cambió a raíz de la pandemia. El tema del año anterior fue las modalidades futuras de trabajo. Por ejemplo, nanotecnología, biotecnología, cuestiones de ese tipo, pero a raíz de la pandemia entonces se cambió y la OIT hace esta presentación para uso libre, aclarando que es para uso libre de todas las personas profesionales, etcétera, que la querramos usar para hacer conciencia sobre salud ocupacional a todo nivel dentro de los trabajadores. Yo la adapté para fines académicos y para acortarla un poquito y podernos mantener dentro del margen de tiempo que tenemos actualmente. Entonces, el objetivo de esta presentación es hablar de salud y seguridad ocupacional dentro del contexto de COVID-19. Realmente yo no me voy a meter a los detalles de la epidemia, de las pandemias, etcétera, porque eso es lo que hemos estado nosotros siendo bombardeados por esta cantidad de información. De hecho, la OMS ya acuñó el término infodemia, ¿verdad? Porque estamos expuestos a una gran cantidad de información, muchas veces de fuentes no tan fidedignas. Estos son datos que ustedes ya conocen muy bien. Lo que hoy estamos viviendo entonces es la gran pandemia de COVID-19. Eso es el estatus al día de hoy. ¿Qué vamos a estar viviendo el otro año? ¿Qué vamos a estar viviendo dentro de 3 años? No lo sabemos. Entonces, por eso es que nosotros en el tema de salud y seguridad ocupacional o SSO o SST, como se le conoce y van a ver ustedes en la presentación, porque según las escuelas de los países se le conoce de diferentes formas las siglas, pero aquí van a ver ustedes SST, que es muy europeo. Entonces, no sabemos qué va a pasar después, qué otras epidemias pueden venir, quién va a mutar, qué otros riesgos se van a introducir, etcétera. Por eso es que lo que tenemos que entender nosotros y comprender es la metodología de la salud y seguridad ocupacional en general, no por un riesgo en específico, que ese riesgo hoy se llama COVID, pero mañana, dentro de 5 años, ¿cómo se llamará? No lo sabemos, ¿verdad? Pues van a aparecer nuevas cuestiones, a eso le llamamos riesgos emergentes, ¿verdad? Así como está el mundo, así como está la contaminación y ese video que vimos al principio de julio, al principio que puso Julio, vemos que los riesgos emergentes están introduciéndose, son muchos y son desconocidos. Esa es la razón por la que salud y seguridad ocupacional debe de ser un esfuerzo que se implemente en tiempos de calma para poder responder en forma adecuada en tiempos de tormenta. La información epidemiológica del COVID-19 ya la hemos conocido muy bien a través de todos los medios de comunicación, a través de las conferencias anteriores. Lo que yo voy a recalcar ahorita es cuál es el impacto de COVID-19 a nivel de nosotros como trabajadores, porque todos nosotros o somos trabajadores o tenemos trabajadores a nuestro cargo, pero de una u otra manera estamos relacionados con el mundo del trabajo. Ya estamos viendo en carne propia el impacto que tiene COVID a nivel del mundo laboral.
¿verdad? Las tasas de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos son altísimas. Así van a ser en Guatemala también, ¿verdad? Las tasas de subempleo también. Pero lo que más preocupa es que las condiciones de salud y seguridad en el trabajo se van a volver peores, se van a volver más precarias, porque las personas van a decir, yo por lo menos tengo un empleo, ¿verdad? No importa que ese empleo sea insalubre, no importa que a mí no me den equipo, no importa que yo tenga que estar trabajando con químicos que quizás son cancerígenos, los trabajadores ni lo saben quizás, pero tengo un trabajo, porque la crisis se está volviendo y se va a volver tan pronunciada que va a impactar definitivamente sobre las condiciones de salud en el trabajo, y eso a mediano y a largo plazo también va a tener repercusiones increíbles, porque vamos a tener trabajadores que son, si son trabajadores y están en la fuerza laboral es porque son jóvenes, ¿verdad? Vamos a tener trabajadores jóvenes, quizás con diferentes tipos de cáncer, con diferentes tipos de enfermedades causadas a diferentes sistemas del organismo por las condiciones precarias que se van a ir desarrollando. Dentro de todo el mundo del trabajo, preocupan que tenemos trabajadores y grupos de trabajo que son muy vulnerables. Entonces, ya sea son muy vulnerables por el tipo de ocupación que se realiza o por las condiciones de precariedad bajo las cuales realizan su trabajo. Vamos a ver entonces estas ocupaciones a las que hay que ponerle mayor cuidado. Y pues adivinen ustedes cuál es una de las ocupaciones más vulnerables durante esta pandemia, ¿verdad? No, adivinen ustedes cuál es, pues obviamente nosotros, ¿verdad? Los que en conjunto nos llamamos trabajadores sanitarios. Trabajador sanitario es todo aquel que tiene que ver con la salud, tanto a nivel humano como a nivel animal. Entonces aquí tenemos un grupo amplio de trabajadores, ¿verdad? Médicos, terapistas, enfermeras, las personas, por ejemplo, encargadas de realizar actividades de limpieza y desinfección en los hospitales, los pilotos de los servicios de emergencia, los bomberos son trabajadores sanitarios, el personal de laboratorio, todos ellos es un grupo bien grande. Somos de los más afectados porque por el riesgo grande a nivel bioinfeccioso al que nos exponemos. Entonces, una de los mayores desafíos que tenemos que hacer es identificar a los trabajadores u ocupaciones que tienen mayor riesgo de contagio. Aquí a nosotros pues vimos que como trabajadores sanitarios tenemos un riesgo altísimo de contagio. Esto se debió de haber identificado desde antes, desde épocas de calma, ¿verdad? Para poder saber, por ejemplo, qué protocolos de inmunizaciones deberíamos de tener los trabajadores sanitarios, y no ahorita estar corriendo cuando no hay inmunizaciones disponibles, aunque sea de influenza, por ejemplo, no hay. Si ustedes quieren vacunar trabajadores contra tétanos ahorita porque los sienten vulnerables, va a ser difícil conseguir la vacuna. O sea, todo se escaseó, todo. Si lo hubiéramos planificado con tiempo, quizás tuviéramos trabajadores mejor preparados y no tan vulnerables. Hay un paso que es trascendental cuando hablamos de salud ocupacional, y es un proceso que se llama evaluación de riesgos. No se puede tomar ninguna medida de control, no se puede intervenir de ninguna manera, como por ejemplo estar comprando equipo de protección personal a la loca, si no existe previamente un adecuado proceso de evaluación de riesgos. Porque en todos los lugares de trabajo hay riesgos, como les mencionaba, y pueden ser miles de riesgos. ¿Cómo saben ustedes o cómo sabemos nosotros cuáles de esos riesgos son los más importantes? ¿Y cuáles de esos riesgos merecen la pena que nosotros aportemos nuestros recursos?
porque recuérdense que los recursos con los que contamos son finitos, ¿verdad? No son infinitos, y realmente son muy limitados. Entonces, para saber dónde poner nuestros recursos, y no solo estoy hablando del recurso dinero, sino que estoy hablando del recurso tiempo, estoy hablando del recurso de profesionales que trabajamos salud ocupacional y que somos muy pocos, ¿verdad? A nivel de Guatemala. Entonces, ¿cómo saber dónde colocar estos recursos? Es solo si hacemos previamente una adecuada evaluación de riesgos en épocas de calma. Ya ahorita en la tormenta es muy difícil poder hacer una evaluación de riesgos. La idea de esta metodología es priorizar nuestros riesgos y de los cientos que tengamos en los lugares de trabajo, como les digo, llámense hospitales, clínicas, centros de salud, la maquila, la fábrica, como ustedes le quieran llamar, tenemos que priorizar cuáles son los más importantes, tanto en términos de probabilidad que sucedan, como en términos de severidad. Es decir, qué tan probable es que nos suceda un riesgo y a cuántos de nuestros trabajadores va a matar, por ejemplo. Qué consecuencias severas va a tener en los trabajadores. Lamentablemente hoy, en la mayor parte de organizaciones no se ha hecho un programa o una metodología de evaluación de riesgos, y entonces se empieza a querer atacar todos los riesgos, y no hay presupuesto, no hay recursos, no hay tiempo, no hay dinero, no hay nada que alcance. Cuando hablamos de salud y seguridad ocupacional, siempre hablamos que hay dos partes que están completamente relacionadas. Por un lado tenemos a los trabajadores o a los empleados, que se les conoce así, y por otro lado tenemos a los empleadores, o sea, los jefes, los patronos, como les llama el IC, ¿verdad? Entonces siempre están esas dos partes, los empleados y los empleadores. Es importante que todos sepamos que ambas partes tenemos derechos y tenemos responsabilidades en salud y seguridad en el trabajo. Es decir, no puede salir un grupo de trabajadores a manifestar exigiendo equipo de protección personal cuando no cumple algunas de sus principales obligaciones de salud ocupacional. O no puede salir el empleador diciendo que no tiene para comprarle EPP porque es una de sus obligaciones hacerlo. Entonces, es importante que ambas partes tienen derechos y responsabilidades. Eso está promulgado según las normas internacionales de la OIT a través de sus convenios internacionales de trabajo, de los cuales Guatemala es signatario, ¿verdad? Y entonces se convierten en ley para Guatemala. Pero como les repito, no hay que ir a rebuscar legislación internacional, aunque aplica en Guatemala, si tenemos el reglamento. Y ahí también lo establece claramente, ¿verdad? Ambas partes tienen derechos y responsabilidades en salud y seguridad ocupacional. Entonces empecemos por los empleadores o por los patronos, como se les llama acá. Y una de las principales responsabilidades de ellos es garantizar por todos los medios que sean factibles y razonables que los trabajadores no se vean perjudicados, es decir, que no se accidenten, que no se enfermen, que no tengan reacciones adversas debido al trabajo que tienen que realizar, debido a los equipos que utilizan, debido a los procesos, debido a los diferentes agentes químicos que existen en los lugares de trabajo, debido a, por ejemplo, contaminantes físicos como ruido, como radiación, como iluminación, como ventilación inadecuada, etcétera. Y sobre todo, hablando del COVID-19, debido a riesgos de naturaleza bioinfecciosa que existen en el lugar de trabajo. Entonces, es importante comprender que yo no tengo que enfermar a mis trabajadores, ni tengo que provocar que se accidenten, ¿verdad? Es más, tengo que hacer todo lo posible, y es mi obligación legal, garantizar
su salud y su seguridad ocupacional. Otra de las obligaciones de los empleadores es suministrar el EPP o equipo de protección personal, que ahora se ha vuelto tan famoso, ¿verdad? Pero hace 2 meses nadie sabía que era EPP o EPI, también lo pueden encontrar ustedes, EPI, los españoles dicen equipo de protección individual, sin costo para el trabajador. O sea, yo no le puedo descontar a los trabajadores la mascarilla que van a utilizar, no le puedo descontar el zapato o la bota con punta de acero que van a utilizar, porque es mi obligación proporcionar. Y la palabra personal, como se indica, es que es un equipo por trabajador, ¿verdad? No como ahora que como no tenemos suficientes pantallas faciales para los médicos, se las empiezan a rotar, ¿verdad? Como no tenemos suficientes botas con punta de acero en alguna actividad metalmecánica, ay, que se roten los, eso no puede ser, ¿verdad? Estamos rotando también los riesgos. Los empleadores deberían de haber con tiempo y en época de calma, haberse preparado con planes de preparación de emergencia y de preparación en general de los planes de salud ocupacional para cada una de las organizaciones. Esto no es ciencia de otros países, lo dicta el reglamento, que es nuestra ley de salud ocupacional que les he mencionado. En el artículo 302 dice que todas las organizaciones, lugares de trabajo en general, de cualquier tipo, aquí no hablamos solo de la salud, sino de cualquier tipo, deben de tener elaborado un plan de salud y seguridad ocupacional y presentado ante el Ministerio de Trabajo. Si las organizaciones hicieran este plan de salud y seguridad ocupacional en época de calma, en una forma concienzuda, les aseguro que hoy estaríamos viviendo otras realidades. Les aseguro que hoy las organizaciones estuvieran mucho mejor preparadas, porque no podían adivinar que venía un COVID, pero sí tenían la estructura, tenían la organización, tenían, por ejemplo, metodologías de capacitar a sus trabajadores. Pero ahora, ¿de qué sirve, por ejemplo, darles mascarillas a veces de doble filtro si los trabajadores no saben cómo utilizarlas, ¿verdad? Y no hay una metodología de capacitación, no se sabe quién de los trabajadores puede leer y escribir, quién no, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos planes de salud y seguridad ocupacional que incluyen los planes de preparación de respuesta a emergencias debieron de haber estado hechos desde mínimo desde el año 2010, que fue cuando se promulgó este reglamento, ¿verdad? Y esto actualmente es motivo de una no conformidad, una sanción económica por parte del Ministerio de Trabajo para todas aquellas organizaciones que tienen más de 10 trabajadores y no tienen ese plan, se le conoce como el plan SSO, presentado al Ministerio de Trabajo. Es decir, pueden llegar inspectores, contarles su plan y si no lo tienen, hay una sanción económica o puede ser una sanción de cierre de sus instalaciones. Ahora veamos la contraparte, cuáles son las responsabilidades de los trabajadores o de los empleados. Se reconoce que los empleados tenemos el derecho de interrumpir una situación de trabajo donde nosotros consideremos que hay un peligro inminente a nuestra vida, a nuestra salud, sin sufrir consecuencias como por ejemplo despido y demás. Lo que sucede, y es lo que mencioné al principio, que ante los impactos que estamos viendo en el trabajo del desempleo o subempleo, entonces se pueden aceptar condiciones subestándar de trabajo y puede ser que los trabajadores empiecen a aceptar condiciones muy insalubres o con peligros inminentes para su vida y su salud, ¿verdad? Los trabajadores tienen derecho a recibir información y capacitación adecuada
y constante en SSO o SST, y no solo a través de un pequeño rotulito que lo ponga en la entrada, y no solo de cómo lavarse las manos adecuadamente, sino también debió de haber sido un programa que se tenga que tener implementado desde mucho antes, ¿verdad? Desde épocas de calma. El trabajador capacitado es un trabajador más consciente. Es decir, que ustedes no van a, es muy difícil estar pidiendo ahorita distanciamiento social en actividades de trabajo cuando ellos no están acostumbrados, nunca se les capacitó sobre ciertas medidas, ¿verdad? Es muy difícil venir ahorita a solicitar que se laven bien las manos, que utilicen su mascarilla en forma adecuada, que no tocan la parte externa de su mascarilla, que no coman en sus lugares de trabajo para que no se contaminen, cuando no hubo nunca establecido una metodología de capacitación para los trabajadores. Y ojo que cuando hablo que es su derecho recibir capacitación e información en todos los riesgos de salud y seguridad ocupacional, estoy hablando de todos los riesgos, ¿verdad? Yo trabajo mucho con la industria química y es muy común, por ejemplo, para ellos, cuando se está manipulando algún producto cancerígeno, que no es prohibido utilizarlo. Lo que es prohibido es utilizarlo y no saber que es cancerígeno, o bien utilizarlo, saber que es cancerígeno y no comunicarlo a los trabajadores. Eso sí es un pecado, digamos. Pero me dicen muchas veces la gente de recursos humanos, la gente de producción me dice, mire doctora, usted no vaya a decir que este herbicida es cancerígeno, porque eso crearía pánico en los trabajadores, nos quedamos sin trabajadores, nos van a demandar, Dios guarde. Mejor, mire, calladita, no diga que este herbicida es cancerígeno. Esos de los peores errores que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Sobre todo ahora en la época de la información, ¿verdad? Cualquier trabajador, su teléfono inteligente, etcétera, y busca en fuentes que son completamente alarmistas y nos sale el tiro por la culata. También una de las responsabilidades de los trabajadores y derechos es, deben de cooperar en todas las medidas de salud y seguridad en el trabajo. Antes de esta tormenta, la gran queja de todos los empleadores, o sea, de recursos humanos y producción era, mire doctora, ¿yo para qué voy a comprar equipo de protección si los trabajadores de todas maneras no lo utilizan? ¿Para qué voy a comprar mascarillas si ahí vemos que cargan la mascarilla aquí en el cuello, la cargan en la cabeza? ¿O para qué voy a comprar protectores de oídos, aunque yo sé que están expuestos a ruido, pero cargan los tapones auditivos colgándose en el cuello? Porque no quieren utilizar el EPP. Ahora resulta que todos los trabajadores son expertos en EPP, todos los trabajadores son expertos en mascarillas, todos se mueren por utilizarla, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener una congruencia de lo que se hizo antes de ahora y de lo que se está haciendo ahora. Y esta obligación de haber cooperado en todas las medidas de salud y seguridad ocupacional viene desde antes, ¿verdad? No es solamente ahora en época de tormenta que lo tienen que hacer. Bueno, entonces ahora hablemos ya de ciertas medidas de protección específicas durante esta época de tormenta que estamos viviendo. Y lo que les hablaba yo al principio es que lo más importante es que todos tratemos de hacer, aunque sea en una forma muy, pero muy sencilla, una evaluación del riesgo de contagio en los lugares de trabajo. La evaluación de riesgo hay muchas formas de hacerla, ¿verdad? Pero lo más sencillo es tomar en cuenta dos criterios. Uno es la probabilidad de exponerse al contagio. Es decir, por ejemplo, si yo tengo trabajadores de la salud de primera línea en atención a los pacientes, ellos van a tener una mayor probabilidad de exponerse al contagio. A ellos yo los debería de tener mejor capacitados, con mejor equipo, etcétera. No puedo tratarlos igual que a otros trabajadores de la salud que están atrás, ¿verdad? Entonces, su probabilidad incrementa.
Y el otro criterio a tomar en cuenta es cuál es la severidad, la magnitud o la gravedad de estos efectos en la salud. Porque muy diferente es que estamos hablando de un caso, por ejemplo, de una reacción adversa mínima, o estamos hablando de un caso donde le puede causar una infección potencialmente mortal, ¿verdad? Entonces, recuérdense ustedes que el riesgo es, en pocas palabras, el producto entre probabilidad y gravedad. Riesgo es probabilidad por gravedad. Cuando yo hago esa ecuación, entonces eso me permite priorizar quiénes son mis trabajadores más vulnerables, quiénes son mis trabajadores más expuestos, a dónde tengo que invertir mis recursos, ¿verdad? O cuáles son incluso mis riesgos más importantes en el lugar de trabajo. Yo no puedo atacar todo de una sola vez porque eso es imposible y no puedo proteger a todos los trabajadores de la misma manera porque no tienen la misma probabilidad de contagio o la misma magnitud de efectos en su salud. Yo tengo que priorizarlos. Y cuando hablamos de estos trabajadores vulnerables por las ocupaciones que vimos, ya todos sabemos quiénes son, pero también tenemos que pensar que no solamente estamos hablando de los médicos o de los trabajadores sanitarios en general. Piensen también ustedes en el grado de exposición que tiene el personal de los laboratorios, el personal que tienen los trabajadores de los servicios funerarios, que todos estos son servicios que se están prestando actualmente, los trabajadores, los pilotos de las ambulancias, por ejemplo, ¿verdad? Todos los trabajadores de las actividades de limpieza en los hospitales y todos los otros trabajadores que son de apoyo en los hospitales, como los policías, personal militar, bomberos, etcétera. Todos estos son los trabajadores que les llamamos los first responders, así le llaman los gringos durante la emergencia, y son los que deberían de tener la más alta prioridad en esta época. Los riesgos de contagio de los trabajadores de respuesta a emergencia, que ya vimos quiénes son, se derivan porque tienen contacto con pacientes potencialmente infectados y con compañeros de trabajo potencialmente infectados. Aquí la palabra potencial es clave, ¿verdad? Porque en este momento pues no sabemos quién está infectado y quién no está infectado. Entonces sí tenemos que ver que todos están potencialmente infectados. Tienen el contacto con sangre, con otras secreciones que están también potencialmente infectados, con cadáveres, con materiales, superficies y ambientes que están contaminados. Y muchas veces por esas faltas de procedimientos de capacitación y demás que tenemos, el equipo de protección personal, el equipo médico que ya ha sido utilizado, no se descarta en forma adecuada, que es algo que no se les enseña a los trabajadores, ¿verdad? A duras penas se les enseña cómo utilizarlo, menos se les enseña cómo mantenerlo limpio o cómo descartarlo. Eso también se convierte en un riesgo para otros trabajadores dentro del mismo sector. Y esto es algo que yo quisiera hacer mucho énfasis, y es que nos quitemos la idea. Y esto, si yo quiero que ustedes se lleven un mensaje el día de hoy a sus casas, aparte de tanto que habla esta Claudia del tema, si yo quiero que ustedes se lleven un mensaje, es el famoso equipo de protección personal o el famoso EPP no es la única medida para protegerse a la hora de esta emergencia o de cualquier exposición a cualquier otro riesgo a los que vayamos a estar expuestos. Si nosotros nos quitamos esto de la cabeza y empezamos a comprender cómo funciona la protección a la salud de los trabajadores, como les digo, quizás no se hubiera caído en pánico y quizás hoy todavía encontraríamos mascarillas y encontraríamos guantes y otros insumos que se van a necesitar en el mercado, pero que hoy por hoy están completamente agotados porque se cayó en un pánico enfermizo que no nos va a ayudar de mucho.
Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional, existen ciertas jerarquías de controles y nosotros debemos de ir implementando esos controles en orden. Y fíjense ustedes que el EPP es la última de esa jerarquía. El error que se ha cometido es que se creyó que el EPP es lo único que existe, que es lo primero que yo tengo que hacer. Y realmente es lo último. Y les voy a explicar después por qué. Donde nosotros tenemos que empezar a proteger a los trabajadores o a protegernos, a proteger a los trabajadores si tenemos trabajadores a nuestro cargo o a protegernos nosotros, es en lo que se conoce como los controles ambientales o controles de ingeniería. Aquí entraría, por ejemplo, el distanciamiento social, entraría, por ejemplo, la ventilación, ¿verdad? Si nosotros no trabajamos en ambientes que están adecuadamente ventilados y si no se trabaja activamente en mejorar ese flujo de aire, aunque utilicen las mejores mascarillas del mercado, no van a estar protegidos, ¿verdad? Porque el ambiente de trabajo va a estar contaminado. Entonces, de primero hay que empezar por estos controles ambientales o de ingeniería, poniendo, supónganse, barreras físicas, cambiando a veces superficies que son menos porosas, que tienen menos posibilidad de contaminarse, cuestiones de ese tipo, pero normalmente esto se debió haber hecho en épocas de calma, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer ahora y el distanciamiento social es una de ellas que es básica, entra dentro de los primeros controles que hay que implementar. Luego, siguiendo el nivel de jerarquía, tenemos los controles de tipo administrativo. Aquí vemos, por ejemplo, qué se podría hacer con aquellos turnos de trabajo. Tener a menos personas trabajando en un turno podría ser una medida para evitar hacinamiento y evitar más contacto entre personas. Tener una mejor capacitación en salud y seguridad ocupacional, porque en la medida, como les repito, que tengamos trabajadores más capacitados, van a ser trabajadores más conscientes, se van a estar lavando las manos más seguido, con el tiempo adecuado, etcétera. Pero si no son trabajadores que han sido capacitados, no nos va a servir de mucho que los pongamos como robots con equipo de protección personal si ni siquiera saben cómo utilizarlo de una forma adecuada, cómo limpiarlo si se contaminan, cómo quitárselo, si se lo van a llevar a su casa o no, si lo van a lavar en la pila de su casa o no. Dentro de las medidas administrativas hay un tema que es importantísimo, que casi nadie lo hace porque requiere recursos, y es la vigilancia médica de los trabajadores. Este es un punto importantísimo porque yo tengo que saber cómo ingresa un trabajador a laborar conmigo, o yo como trabajador, cómo estoy ingresando a trabajar a un centro de trabajo, bajo qué condiciones. Por ejemplo, ya llevo hepatitis, por ejemplo, soy asmático, ya llevo problemas musculoesqueléticos, pero normalmente se contrata y nadie sabe el estado de salud de los trabajadores y los exponemos a más riesgos. Y entonces lo que estamos causando son dos cosas. Uno es enfermando más al trabajador, porque ya él ya venía con una condición de salud y a través de lo que él está haciendo en este lugar de trabajo se está enfermando más. Por ejemplo, yo he tenido trabajadores que tienen antecedentes de asma y los están contratando para ser bodegueros en una bodega que maneja harina, ¿sí? Entonces, imagínense qué es estamos comprando un riesgo. Este trabajador va a pasar suspendido en el ICS muchísimo tiempo, porque ¿cómo no se le va a activar el asma si está inhalando el polvillo de la harina todo el tiempo? He tenido, por ejemplo, pilotos de transporte pesados, de mercadería peligrosa, como sustancias químicas, que no miran de un ojo. Simplemente, o sea, nadie los examinó y a todos se les pasó verle su agudeza visual
simple, un test simple de agudeza visual. Y cuando se les hace el examen, resulta que de pequeño les había caído un canchiflín en el ojo y nadie se dio cuenta. Y ese trabajador lo tenemos en la carretera ya a barrios, manejando pipas de químicos sumamente peligrosos, ¿verdad? Eso es vigilancia de la salud de los trabajadores. No sabemos, por ejemplo, los trabajadores que están expuestos a niveles elevados de ruido, cómo van perdiendo su audición a lo largo del tiempo. Y creemos que con que utilicen un par de taponcitos de goma, de tapones auditivos, con eso no van a perder la audición. Pero nadie los está vigilando, no hay un programa de conservación de la audición o un programa de conservación de la salud respiratoria, si el riesgo es hacia pulmones, etc. Entonces, el implementar la vigilancia de la salud de los trabajadores es un elemento importantísimo que casi no se está haciendo. Y van a venir problemas legales muy serios a raíz de eso. Hoy en Guatemala todavía no son comunes las demandas por riesgos laborales, como se conocen. Pero esto no tarda en cambiar, ¿verdad? No tarda en cambiar y siguiendo los pasos de otros países, y no nos vayamos a otros países como Estados Unidos, sino otros países en Latinoamérica, como Colombia o como Chile, por ejemplo, donde es increíble la cantidad de demandas por accidentes o por enfermedades. Y de hecho, uno de los trabajos más importantes para personas como yo que nos dedicamos a esto en esos países es ser peritos, ¿verdad? Peritos donde tienen que determinar si sí o no la etiología de la enfermedad es ocupacional. Y si es ocupacional, entonces toda la responsabilidad es de la empresa o del empleador, ¿verdad? Porque es una enfermedad profesional 100%. Pero si la empresa no logra documentar que este trabajador ya entró con sordera auditiva, si este trabajador ya entró asmático, si este trabajador ya entró lastimado musculoesqueléticamente, es un riesgo que él compró sin haberlo examinado, ¿verdad? Y lo último, fíjense que ya hablamos de los controles ambientales en primer lugar, y esto está muy resumido. En segundo lugar, de todas esas medidas administrativas que se pueden tomar, como por ejemplo, medidas administrativas podría ser todas las personas con enfermedades crónicas ahora se quedan en casa porque no se pueden exponer más. Todas las mujeres en edad, bueno, todas las mujeres con embarazo se quedan en casa porque no las puedo exponer más. Todas esas son medidas administrativas. Y por último, y solo por último, entonces entramos al uso de equipo de protección personal. Pero fíjense que no es lo primero. Si yo no tengo cumplidas las otras escalas, el utilizar EPP, aunque yo lo utilice del más caro que ustedes quieran, que trae todos sus sellitos de certificación, o el más barato, no me va a ser efectivo, ¿verdad? Por eso es que en la tormenta, como ahora, se empiezan a dar como que si fueran las piñatas en los niños, ¿verdad? A ciegas, por aquí, por allá. Viene un proveedor, me ofrece mascarillas un poco más baratas que el otro, me ofrece guantes, esto, y me pongo loco y me pongo a comprar todo. Y eso es lo que ha pasado. Con eso solo quiero hacer énfasis que no estamos garantizando la salud de los trabajadores. Bueno, ya hablamos de los trabajadores de servicios de emergencia, pero también tenemos otros trabajadores que son muy vulnerables en esta época y son aquellos que están en línea directa con el público, no necesariamente trabajando detrás de una emergencia en un hospital, pero aquellos que están, por ejemplo, en las cajas de los supermercados, que están en las cajas de los bancos, que están en los servicios de Globo, etcétera, ¿verdad? Todos ellos también son trabajadores que están muy en riesgo porque interactúan con personas que están potencialmente infectadas. Y otros trabajadores muy vulnerables son aquellos donde hay mucho hacinamiento. Entonces, uno de los mayores enemigos de este virus es el hacinamiento. Piensen ustedes en sus lugares de trabajo, ¿dónde podrían mejorar
esa alta concentración de personas, porque aunque los forren de equipo de protección personal y aunque les pongan trajes, estos Tyvek que se utilizan ahora, como los trajes blancos, si hay hacinamiento de personas, difícilmente se van a poder proteger. Esa es una de las medidas básicas que hay que tomar en cuenta. Ejemplos de medidas para prevenir el contacto, entonces, que vamos siempre en la jerarquía, ¿verdad? Empezamos con los controles ambientales o de ingeniería, luego las controles de tipo administrativo y por último el EPP. Entonces, lo primero, y es donde uno no se cansa de hacer énfasis, es en el distanciamiento físico. Y ahí sí que hay que volverse muy creativos en esta época de cómo proveer herramientas para que los trabajadores puedan seguir trabajando, guardando su distancia física. La parte de higiene es importante. También no solo higiene de manos, sino la parte de higiene respiratoria. Limpieza, protocolos adecuados de limpieza que estén escritos. Donde no se deje, por ejemplo, a criterio de los trabajadores de limpieza qué dilución de cloro utilizar, ¿verdad? Porque de repente estamos viendo que hay quienes en 1 litro de cloro le echan un litro de agua, una cucharadita de agua, hay quienes a 1 galón le echan 5 cucharaditas. Es un relajo, ¿verdad? Cuando esto no está bien documentado y no hay lineamientos claros, no puede haber una adecuada protección de los trabajadores. Siempre recuérdense que la capacitación de los trabajadores es importantísima. Es importantísima, no traten de esconder información. Eso es uno de los peores errores en los que podemos caer. Hoy en día ya es muy difícil esconder información. Entonces es mejor que ustedes hablen en forma clara, es mejor que ustedes lo comenten en una forma no alarmista, pero que digan todos los riesgos que existen en el lugar de trabajo. Todos. Si el químico tiene efectos a nivel reproductivo, hay que decirlo. Sí, todo hay que decirlo. Si no, incluso podemos estar expuestos a demandas, ¿verdad? Luego tenemos por último, el EPP, otra vez, que ya mencioné al respecto. Solo hablar un poquito de los trabajadores informales, que nosotros hablamos de salud y seguridad ocupacional, que el distanciamiento, que no salgan de sus casas, cuarentena, etcétera. Recordémonos que en Guatemala casi el 80% de los trabajadores pertenecen a este sector informal y ellos no pueden dejar de trabajar, ellos difícilmente tienen normas de salud y seguridad ocupacional y entonces difícil poderlos controlar, y si se puede desde el ministerio, de algún lado, y si hay alguien aquí que trabaja a nivel público, una de las prioridades es trabajar a nivel de los trabajadores informales. A ellos difícilmente los podemos controlar, y si la pandemia en Guatemala se nos va a salir de las manos, quizás sea por este sector. Bueno, ya casi voy terminando, porque también hay un peligro o un riesgo que muchas veces lo vemos como invisible y que yo me imagino que Hernán ya habló sobre esto y lo ha de haber hecho muy bien. Yo no pude asistir a esa charla, y es sobre lo que conocemos en conjunto como los factores psicosociales para los trabajadores sanitarios en este caso. Normalmente estos son riesgos que para nosotros resultan transparentes, ¿verdad? Donde no los vemos. Vemos el riesgo bioinfeccioso, vemos el riesgo químico quizás, pero el riesgo psicosocial al que estamos expuestos muchas veces nos pasa desapercibido y va a tener efectos también severos a nivel de salud, sobre todo salud mental, pero también a nivel de salud física. Entonces existen muchos, digamos, estresores, muchos factores psicosociales durante esta pandemia. De los más comunes será el temor que tiene el trabajador sanitario o aquel trabajador que está en primera línea en la caja de un supermercado de perder la salud, ¿verdad?
de contaminarse él y contaminar a su familia. Ese es un riesgo muy grande. Tiene también en la cabeza el hecho que no tiene el EPP adecuado para estar trabajando. El hecho también de estar en aislamiento porque debe estar aislado para no contaminar a otros compañeros o no contaminar a la familia. Falta de apoyo social. Muchas veces todos en la familia están en sus otras cosas, ¿verdad? No hay un apoyo social que soporte al trabajador. No hay protocolos de seguridad que estén claramente establecidos o no se los han explicado. Y hablamos mucho que la salud debe ser integral, que nos tenemos que cuidar, la alimentación, que no descuiden los ejercicios, etcétera, sus horas de descanso, pero en esta situación que se está viviendo va a ser difícilmente para ciertos trabajadores mantener esas actividades de autocuidado. Y esto, en términos generales, lo que va a producir a corto plazo son efectos grandes en la salud mental, ¿verdad? Ustedes habrán oído hablar del síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que vamos a estar viendo muchísimos en los próximos meses, ¿verdad? Trabajadores de la salud que no quieren saber nada de nada y que tienen muchas también dificultades para relacionarse con sus familias, etcétera, con los pacientes, etcétera, son trabajadores quemados, ¿verdad? Trabajadores ya con burnout. Estos, digamos, factores psicosociales, hay muchos que son similares también para todos los primeros respondedores ante una emergencia y servicios esenciales. Uno de los grandes problemas es que si tenemos a trabajadores estresados, hay estudios que dicen que entre mayor estrés en el trabajo hay mayor accidentabilidad. Entonces lo que vamos a ver también es mayor índice de accidentes laborales, ¿verdad? Eso así es, porque el trabajador no puede estar concentrado en hacer bien su trabajo si está pensando en que va a ir a contaminar a su casa a su bebé de 6 meses, supongan. Hay muchas medidas que se están recomendando para prevenir y reducir el estrés, ¿verdad? Una de las más importantes es tener una comunicación e información actualizada. Yo creo que este tipo de foros ayuda muchísimo a eso, porque desde diferentes campos en los que trabajamos, nos vamos alimentando, ¿verdad? Y nos vamos alimentando con información fidedigna, porque esa es la otra cuestión, ¿verdad? La cantidad de información con la que estamos siendo bombardeados que no sabemos de dónde viene. Entonces, este tipo de foros sirve para eso, sirve para desahogarse, sirve incluso para tal vez sacar algunas soluciones, etcétera, ¿verdad? Es importante también que nosotros, como trabajadores de la salud, sepamos, y esto lo oí de la charla que dio José Luis Ranero, que no somos ni Superman, ni Superwoman, ni nada, somos simplemente médicos, ¿verdad? Que con todas las limitaciones personales y de trabajo continuamos laborando, pero que de ninguna manera estamos obligados a inmolarnos, ¿verdad? De esta manera. Entonces hay que reconocer esas limitaciones que se tienen y cuidarse en función de esas limitaciones. Importantísimo reconocer los signos de estrés y de agotamiento antes de que sucedan para no tener un montón, como les decía, de trabajadores con burnout. Y tratar de ir regulando esos periodos de descanso, esos periodos de autocuidado de la salud. Y sobre todo se va a ver mucho que todavía no se está viendo tanto en Guatemala, es la estigmatización del trabajador de la salud, ¿verdad? Eso ya se vio mucho en España, se vio en Italia, etcétera. Nosotros iremos por ese mismo camino, ¿verdad? Donde antes el trabajador de la salud era el héroe, pero después es el que me va a contaminar en el elevador o el que me va a contaminar en el edificio donde vivo, etcétera, ¿verdad? También tenemos que estar preparados para eso. Bueno, hay otros riesgos
que quizás no son tan evidentes. Ahorita ya hablamos del riesgo biológico como tal de la pandemia, hablamos del riesgo psicosocial, hablamos del riesgo químico un poquito. Hay otro riesgo que se conoce como riesgo ergonómico, que también hay que cuidarse, ¿verdad? También hay que cuidarse como trabajadores sanitarios, es en las posturas incómodas, en los horarios prolongados de trabajo sin descanso. Y ahora con el teletrabajo también estamos introduciendo otros riesgos, ¿verdad? Trabajando en la silla del comedor por horas, cuando la silla del comedor no estaba diseñada para ser una silla de trabajo propiamente. Entonces, vamos a desarrollar desórdenes musculoesqueléticos, ¿verdad? Por eso es importante que estemos preparados para eso y evitar esas lesiones, ¿verdad? Porque de nada nos sirve un trabajador sanitario incapacitado por un desorden musculoesquelético, supongan. José Luis también en su plática nos enseñó fotos reales de residentes que él tenía en la unidad. Estas son fotos de la OIT, pero él nos enseñó fotos reales de su unidad, donde ya vemos cuáles son los daños por el uso prolongado del EPP. Muchas veces estos daños son porque no hay pruebas previas a utilizar el EPP, porque el EPP viene en tamaño, viene en forma, hay lineamientos, hay protocolos para utilizarlos, ¿verdad? Pero como todos estamos en la tormenta y estamos atormentados, nos olvidamos de esos protocolos y a todos les ponemos el EPP genérico que consigamos. Otro riesgo importante, y este se ha vuelto más importante a través de la sugerencia del presidente Trump, que tal vez podamos ingerir productos de limpieza o desinfectantes para desinfectarnos por dentro, pero eso es un hecho, ¿verdad? Las intoxicaciones accidentales en las casas han incrementado ahora en época de la pandemia, y eso no me lo estoy inventando yo. Yo trabajo en el Departamento de Toxicología de la Universidad de San Carlos, y las llamadas que ingresan por la línea de emergencia han incrementado muchísimo, porque la gente está en un pánico en sus casas de querer limpiar y entonces se ponen a mezclar cloro, hasta lo calientan en lugares que no están ventilados, inhalan los vapores, ahí están los niños. Entonces se han incrementado mucho las intoxicaciones accidentales en casa por el pánico de utilizar entre más productos de limpieza, mejor. Hay un tema que es importante que todos estemos claros, y es los famosos túneles sanitizantes, ¿verdad? Si nosotros podemos tener alguna influencia sobre municipalidades o mercados o etcétera, donde los están instalando, ya la Sociedad Latinoamericana de Toxicología se promulgó en contra de estos túneles sanitizantes, porque lo que hacen es rociar a las personas con amonio cuaternario. Es una sustancia que no está diseñada para ser rociada sobre seres humanos, ¿verdad? Y los riesgos que tiene es los que pueden ver ustedes ahí. Hay un mayor riesgo de EPOC sobre la fertilidad y sobre el sistema respiratorio en general. Y por otro lado, aunque el amonio cuaternario fuera inocuo, que no lo es, pero el tiempo de rocío es tan corto que no mata, pero ni siquiera no hace nada, ¿verdad? Entonces son medidas que nosotros tenemos que comprender que no funcionan, ¿verdad? Que solo se hacen a la luz de la tormenta, pero que no tienen ninguna evidencia. Bueno, y ya, hoy sí, ya para terminar, se los prometo. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace un especialista en salud y seguridad ocupacional? Pues lo que nosotros hacemos, y es para que todos sepan un poco más de salud ocupacional, porque esa era la intención de esta charla, también levantar la bandera de salud ocupacional, es proporcionar información sobre todos los riesgos relacionados con el trabajo
que a todo nivel, o sea, nosotros tenemos que traducir esa información que viene de fuentes científicas para que nos la pueda entender desde el gerente de una organización, a veces representantes sindicales o los trabajadores, a veces no hablan español, sino idiomas indígenas, a veces no saben leer y escribir. Nosotros tenemos que traducir esa información a todos esos niveles. Tenemos que promover que todas las enfermedades y accidentes se comprendan bien en los lugares de trabajo, porque si no se comprenden bien, no se pueden prevenir. Y uno de nuestros trabajos más importantes es hacer esas evaluaciones de riesgo y priorizar los riesgos, y en base a esa priorización de riesgos, implementar las medidas de control. Todo esto es una metodología científica, no es empírica, pero nos sirve para optimizar los recursos finitos con los que trabajamos. Y por supuesto también elaborar los planes de salud, de emergencia, de vigilancia médica de los trabajadores en función de su exposición, porque todo eso es lo que se tiene que hacer en época de calma, ¿verdad? Todo esto lo deberíamos de nosotros hacer cuando no tenemos una pandemia en la puerta, porque si no, entramos en pánico y lo que vemos son las condiciones que estamos viendo actualmente. Bueno, yo con esto termino la presentación. Julio, tú me dirás si hay algún tiempo para preguntas, tú me dirás si hay algún tiempo para preguntas, yo con mucho gusto, o vemos cómo las podemos responder. Se me olvidó decir en el inicio que pudiéramos formular las preguntas a través del chat, ¿verdad? Solo voy a tener alguna, o alguien que quiera hacerla, expresarla a viva voz, pues abre su micrófono y también la podría hacer. Pero como te pregunto una que tengo aquí, que tenía en mente tenerla, preguntarte, ¿cómo se tipificaría si un médico abandona su lugar de trabajo pensando que, o sea, o teniendo terror o de que va a estar contaminado porque no tiene el EPP adecuado para poder dar el servicio a ese paciente? Mira, si nos vamos estrictamente a lo que dice la ley y a los convenios internacionales que ha firmado Guatemala, esto no es un abandono de trabajo injustificado. O sea, el médico o el trabajador, sea quien sea, tendría derecho a hacerlo. Que nunca sucedió en Guatemala es otra cosa, ¿verdad? Y que no sé cómo se trataría en Guatemala, pero según los convenios internacionales, es uno de los derechos de los trabajadores. Ok, gracias. No sé si habría alguien más ha escrito algo por acá. Te voy a contar un comentario sobre el uso que yo también tenía, que te soy honesto, hasta ahorita lo aprendí. Y fue el hecho de que pues yo tengo un hospital, hice 2 salas de operaciones y junté a los obstetras que están conmigo, a los cirujanos, y les pregunté yo no sé, o sea, no sabía nada sobre equipo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces los junté a ellos y a raíz de lo que tuvimos, pues logramos implementar todo lo que tenemos ahorita. Pero para mi sorpresa, ahorita que estaba leyendo y estudiando todas estas situaciones, me vi una situación sobre el humo que produce el bobby, que el bobby puede transmitir HIV, puede transmitir COVID, puede transmitir el papiloma, la hepatitis B, pero también el hecho de que puede producir cáncer. Y yo llamé a los cirujanos, llamé a los obstetras y les digo, miren muchachos, ¿y ustedes sabían que eso? Sí, me dijo, es como comerse un pedazo de carne. Puchica, digo, si nos comemos 10 pedazos de carne al día, no creo que sea correcto. Entonces, es un comentario que te quería hacer, y si realmente es cancerígeno ese vapor o ese humo que sale del bobby, ¿tú me lo podrías explicar?
específicamente no tengo la información ahorita, Julio, del humo específico que sale, que es generado por el bóvid. Sin embargo, hay un sitio que les puedo recomendar y es un sitio excelente porque así como esto tan específico de los vapores generados por el bóvid, así pueden haber muchas cantidades de preguntas. Por ejemplo, si tomo el líquido muy caliente, eso es cancerígeno. Si, bueno, si me meto a una cama de bronceado, eso es cancerígeno, porque dice la gente ahora como todo es cancerígeno. Entonces, hay un sitio que se llama IARC, por sus siglas en inglés, es I de internacional, ARC, es un sitio de, por sus siglas en inglés, es International Agency for Research of Cancer, IARC. Este sitio es de las Naciones Unidas y se dedica a estudiar y a publicar según el nivel de evidencia todos los cancerígenos que al día de hoy están catalogados como tales y los divide en diferentes clasificaciones de tipo 1 hasta tipo 2B. Entonces, todos los que están clasificados como cancerígeno, como categoría 1, es que la evidencia al día de hoy existe y que es cancerígeno. Por ejemplo, el tabaco, la radiación solar, todo eso hoy, herbicidas como el glifosfato, todo eso está catalogado como categoría 1. Puede ser que esos vapores generados por el bóvid sean 2A o sean 2B, según el nivel de evidencia que existe hoy. Pero ustedes pueden ingresar a este sitio que es de las Naciones Unidas y todo lo que dice IARC que es cancerígeno, lo es. Lo que IARC dice que en este momento no hay suficiente evidencia en humanos que cause cáncer, lo cataloga como 2A o 2B. Entonces ahí se pueden buscar N cantidad de sustancias. Gracias. Mira, Ana Luisa nos pone por acá. Y antes de que solo yo empecé a hacerte preguntas y todos, y la verdad, antes que nada te quiero dar me gustaría poderte dar un fuerte abrazo y agradecerte toda esta información tan importante que nos diste. La verdad, mira, estoy fascinado con la información que nos diste. Sabemos que tenemos trabajadores, pero realmente todas esas obligaciones, cuando uno de empleador invierte en los trabajadores, creo que a la larga lo que se está haciendo un bien uno, porque está evitando las demandas posteriores por condiciones de trabajo que no son adecuadas. Pues Ana Luisa nos pone, sabemos que en Guatemala se previene muy poco en salud. ¿La Asociación de Medicina del Trabajo participa de alguna manera en las mejoras de las políticas públicas en este campo en Guatemala? Es la pregunta. Hola Ana Luisa, ¿cómo estás? Lamentablemente no. Quien hace las políticas en salud y seguridad ocupacional en Guatemala es un ente que se llama CONASO, es el Consejo Nacional de la Salud y Seguridad Ocupacional, que es un organismo tripartito del Estado, donde están representados esas tres partes son la parte patronal con representantes del CACIF, la parte sindical con representantes de los sindicatos organizados y las autoridades con representantes del ICS, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente la academia, como sería ASOMED, que es la Asociación de Medicina del Trabajo, no está representada en el CONASO y por lo tanto no participa activamente en las políticas que se hagan en este tema. Okay. Otra pregunta que me imagino que es del millón, Claudia, es ¿el EPP se puede resterilizar? Depende, como dijo Pepito, sí, depende. Es que cuando hablamos de EPP hay... Pongamos las N95, por ejemplo, que son las escasas y que apenas conseguimos unas par de cajas por ahí. No se pueden reciclar. Lo que se puede hacer es alargarles.
No, no, Esterilizar, no. no, no. Lo que se puede hacer es alargarles un poco su vida útil. Y lo que sucede es que el respirador N95 como tal es un respirador descartable. O sea, esa fue su intención, es un respirador descartable. En condiciones normales, el trabajador lo utiliza y al final de su jornada de trabajo lo debe de descartar. Ahora se le está alargando la vida más o menos hasta 30 días. Si el respirador se cuida, me estoy refiriendo a que como el uso no es, el uso de este respirador se creó, por ejemplo, para trabajar en ambientes laborales con altas concentraciones de partículas de polvo, ¿verdad? Como imagínate una cementera, ¿verdad? Es ese nivel de concentraciones de partículas suspendidas totales de polvo en el ambiente. Por eso es que se satura al final de una jornada de trabajo y lo descarto, es un equipo descartable. Pero como ahora no se está utilizando para ese fin, sino para otro fin, se le puede alargar su vida hasta por 30 días si lo cuidamos bien. Pero esterilizar no creo que se podría. Ok. Cuando me refiero a cuidarlo bien, son cuidados mínimos, ¿verdad? Por ejemplo, proporcionarle una bolsita Ziploc a cada trabajador para que guarde su mascarilla cuando no está en uso, ¿verdad? Porque de lo contrario, los filtros siguen absorbiendo las partículas en el ambiente y se van a saturar. Entonces, el hecho de guardarla simple, eso es una medida muy simple, en una bolsita Ziploc, lo que produce es que no siga absorbiendo partículas en el ambiente, ¿verdad? Que las toquen con manos, que se laven bien las manos, que no toquen su parte externa, que cuiden los elásticos, ¿verdad? Porque como solo se los ponen y se las quitan y así, se rompen esos elásticos. Esas son las medidas simples de cuidado. Bueno, Gonzalo, nosotros, por ejemplo, en una de las empresas donde yo estoy trabajando, que es una empresa química que las utilizamos normalmente como parte que se protejan de los químicos, pero ahora solo se les está dando para el trayecto. Las estamos usando hasta por 30 días. Ok. Gonzalo te dice felicitaciones, Claudia, qué gusto saludarte por este medio y aprender de una compañera. Gracias por esta actualización. Excelente plática, Claudia. Felicitaciones a ti y a todos. Un abrazo para todos de Claudia, del iPhone de Claudia. Claudia, conócelos a los hospitales nacionales y privados. ¿Cómo ves el riesgo de los médicos que trabajan en ellos? Pues el riesgo es altísimo. La verdad es el riesgo es altísimo. Lo era desde antes de esta situación. Desde épocas de calma, el riesgo de trabajador sanitario en Guatemala es un riesgo muy alto por la sencilla razón que salud ocupacional nunca había sido una prioridad, ¿verdad? Ni en un hospital privado, ni mucho menos en un hospital público. En otros países, por ejemplo, existen así como los comités de infecciones nosocomiales, como los comités científicos y etcétera que existen en los hospitales, existen también los departamentos de salud ocupacional a nivel hospitalario, que se encargan de la vigilancia de todos los trabajadores, que se encargan de la capacitación, que se encargan de llevar del control del EPP que se entrega, cuándo se les pone el filtro, cuándo se cambian filtros, el control de inmunizaciones, etcétera. Así funcionan en los hospitales grandes en otros países. Pero aquí ni siquiera antes de esto, salud ocupacional, cero prioridad. Por tanto, el nivel de riesgo, si regresamos a la definición de riesgo, que es probabilidad por severidad o por magnitud, es altísimo. Es altísimo en los dos sectores, tanto en el público como en el privado. Más en el público por el volumen que existe, ¿verdad? Ok. Martita Castillo dice, Claudia, ¿qué sugieres si en un sitio de trabajo no hay ventana y por el momento no se puede hacer? ¿Qué sugiere que podemos hacer? Desinfectar y o reducir la contaminación, y te la voy a unir
con lo que nos hablaba, porque a mí me parecía realmente ilógico el hecho de que se pone todo el equipo de protección personal, con todo como estaban poniéndonos las fotos, con ese calor, sin aire acondicionado adecuado. Realmente no se puede usar aire acondicionado, tiene que haber un tipo especial de aire acondicionado para este tipo de salas con pacientes que ya están ventilados en estas áreas de intensivo. Entonces la pregunta es, si no hay ventanas, ¿qué se puede hacer? Sí, la pregunta específica en el caso de esa es realmente es eso, ¿verdad? Si no hay una ventana y por el momento no se puede hacer una ventana, ¿qué sugieres para hacer para desinfectar o reducir la contaminación? Me imagino que debe ser en alguna clínica, ¿verdad? Sí. Ay, pues hay, mira, esto, Marta y todos los demás, solo también para que sepan que la salud ocupacional es un campo multidisciplinario. Entonces, no solamente médicos trabajamos en salud ocupacional, nosotros como médicos lo que vemos son directamente los daños a la salud, lo que vemos son cómo voy a vigilar la salud de los trabajadores. Pero, por ejemplo, yo trabajo muy de la mano con ingenieros. Y entonces son los ingenieros que se vuelven ahí sumamente creativos en el tema de ventilación, ¿verdad? Porque para uno ventilación solo se te puede imaginar hacer una ventana, pero hay diferentes sistemas de ventilación que ellos conocen muy bien que podrían implementar, porque el problema es que sí, tenemos que seguir la jerarquía de control y si no hay ventilación no podríamos seguir al siguiente paso. Entonces, aquí la recomendación sería hacerle la consulta a un ingeniero, que son los que manejan muy bien ese tema de la ventilación. Sí es importante entonces que se sepa que yo trabajo con un equipo multidisciplinario, porque hay cosas como ventilación, por ejemplo, que yo no sé. Buenísimo. Mira que hay una pregunta bien importante de Martita de León. Dice, felicitaciones Claudia por la charla y quisiera saber si existe un código que obligue al trabajador, ya que en mi trabajo se les dan las capacitaciones, no asisten y si lo hacen no cumplen con las expectativas de dichas capacitaciones. Sin embargo, si exigen el equipo. Sí, bueno, no es un código, sino que es el Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, es el que les mencioné desde el principio, que es el Acuerdo 229-2014. Eso lo pueden bajar ustedes de internet, está en la página del Ministerio de Trabajo, del ICS, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay todo un capítulo, toda una sección relacionada a capacitación de los trabajadores, donde se dice que es obligación de las empresas proveerlo, pero también es obligación de los trabajadores implementarlo. Lo que pasa es que como si lo van a implementar solo como un requerimiento legal, lo más seguro es que esto no va a funcionar, ¿verdad? Yo también he estado en lugares donde solo por cumplir el requerimiento legal se planifican una serie de capacitaciones y para no obstruir el trabajo, entonces a los trabajadores que van saliendo del turno nocturno pase a capacitación, ¿verdad? Y son capacitaciones mal planificadas, ¿verdad? ¿Cómo saliendo de un turno nocturno yo voy a poner atención en una capacitación? Voy con hambre, voy con sueño. Son trabajadores que tienen un bajo nivel educativo muchas veces y los voy a aburrir como con 55 slides, así como los aburría a ustedes ahorita. No, para nada, para nada. Pero el reglamento dice, usted dé capacitación, pero sí tenemos que saber que la capacitación tiene que ser implementada a nivel de mis trabajadores en una forma adecuada. Quizás por ahí está fallando la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo esa capacitación? Bien, vamos a dejarlo por acá. Todos te felicitan, excelente conferencia Claudia, dice Edith. Angélica Catalán, gracias por la excelente conferencia Claudia. Ahí nos pasas el link para el reglamento de salud y seguridad ocupacional y lo que nos dijiste ahorita también de la Organización Mundial de la Salud del Cáncer, muy interesante para todos. Le voy a dejar las palabras finales a Edith. Y Claudia, de mi parte, parte de toda la promo, te mandamos un fuerte abrazo, amiga, y muchas gracias por esa información tan importante que nos diste. Aprendimos muchísimo.
todo, ¿verdad? Cosas que realmente nos abrió la mente a una dimensión que pues teníamos que haberle puesto atención desde hace mucho tiempo, la verdad. Con mucho gusto. Adelante, Edith. Claro que sí, Claudita, todo nuestro cariño y agradecimiento por tan excelente y profesional charla. Teníamos muchas dudas y todas las expectativas fueron resueltas muy profesional y totalmente. Muchas gracias porque nos va a servir para implementarlo en nuestros lugares de trabajo y si trabajamos en equipo, pues dar sugerencias adecuadas. Hoy sabemos que también cualquier duda podemos contar contigo para que nos asesores y todo y trabajemos de la mejor manera. Ayer me pasó algo, pues con las noticias de que ya hay expectativas de que se solucione esta pandemia. Lo más humano que yo pude captar en tu plática y que me encantó muchísimo, aparte de todo, es que nos diste la mejor recomendación y la mejor idea. O sea, no prepararnos solo para estas situaciones, sino estar como al 100% siempre en el momento de calma. Entonces, creo que no va a ser la última vez que te veamos porque necesitamos más asesoramiento y más conocimientos. Toda la promoción, todo el cariño, ya como Julito ya lo dijo y pues realmente también agradecerle a Julito porque esta es idea de él para unirnos y en estos momentos tan difíciles y esperamos que se sigan haciendo para que de alguna manera estemos unidos. Sabemos que todos tenemos nuestras circunstancias y que estamos pues sensibles a muchas cosas, nos has dado mucha paz, mucha luz y muchos conocimientos muy útiles para enfocarlos en nuestra área laboral y también familiar. Así es de que ya sabes que pues el cariño de tu promo y de todos y cada uno lo tienes. Muchas gracias. Sabemos que lo hiciste con mucho cariño en medio de muchas circunstancias y también eso sí es invaluable. Así que virtualmente te envío un gran abrazo con todo cariño fraternal y pues seguimos en comunicación. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y de veras que estoy a las órdenes. A mí me encanta este tema, pues eso es a lo que me he dedicado toda la vida y he ido aprendiendo en el camino, he ido aprendiendo con errores, con experiencias, con los trabajadores, con todo el mundo he ido aprendiendo. Así que estoy a las órdenes y con confianza seguimos hablando. Un abrazo igualmente Abrazo para todos. Muchísimas Adiós. gracias. Adiós, Claudita. Adiós todos. Nos vemos. Adiós. Si podés terminar tu presentación de quitar la pantalla, porfis. Ok. Ok, ahí está. Ahí sí nos miramos todos. Voy a parar de